Buenas noches. Le invito por favor a que abra su Biblia en Lucas 5:36. Lucas 5:36 al 39, porque vamos a continuar con la serie Las parábolas de Jesús. Esta es la parábola número 24, son como 40. Así es que nos vamos a sentar todo el año. Y gratis. Hoy vamos a ver la parábola del vino nuevo en odres nuevos. ¿Está listo? Lucas 5:36. Dice así Jesús: les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. En esta parábola de Jesús, o mejor dicho, esta parábola de Jesús surge a raíz de las críticas que le hacían los fariseos y los escribas a Jesús y a sus discípulos, entre otras cosas porque él había sanado un paralítico, y él les responde haciéndoles ver que sus tradiciones, o sea, no aceptaban que Jesús hiciera eso, y menos que él le haya dicho al paralítico: tus pecados te son perdonados. Para ellos eso era algo inconcebible. Entonces Jesús les responde haciéndoles ver que sus tradiciones, su falta de entendimiento, su religiosidad no les permitía ver lo que Dios estaba haciendo a través de su Hijo, o sea, del mismo, de Jesús. A menudo esta parábola, fíjense que se interpreta mal, porque supuestamente el vino nuevo, así lo interpretan algunos, significan las nuevas modas de evangelizar. Como por ejemplo, aquí en Guadalajara se dio un caso hace no mucho, de una iglesia por ahí, pero aquí en la ciudad, que para atraer a los jóvenes de ahí de su colonia, empezaron a repartir cervezas. Así tú dices: ay, ¿a poco? No. Repartieron cervezas a los muchachos para atraerlos. Entonces no faltó quien los cuestionara: oye, pero ¿cómo tú les das cervezas para atraerlos? Y ellos respondieron: es que tú eres de la vieja guardia. El vino nuevo es para los odres nuevos. ¿Y eso qué? Dice: porque esta es una nueva forma de evangelizar. Entonces tú eres un odre viejo y el vino nuevo no lo puedes tolerar. Dicen: no, nada que ver. Otros interpretan esto del vino nuevo en odres nuevos como nuevas revelaciones que Dios da a algunos, sin importar que tales revelaciones no estén de acuerdo con las Escrituras. Por ejemplo, una doctrina que anda muy de moda de que la iglesia debe de conquistar los más altos puestos políticos para desde ahí establecer el reino de Dios. Entonces tú le dices: no, es que eso no es bíblico, es que eso se lo reveló a tal apóstol. Tú dices: no, pero eso no es bíblico. No, es que ese es el vino nuevo para la iglesia de hoy, dicen. Pero vamos a ver el contexto de la parábola y qué es lo que en realidad Jesús está diciendo a través de esta parábola. ¿Les parece? Vamos al versículo 17 de Lucas 5. Lucas 5, 17. Y vamos a ver el contexto anterior para entender un poco más el asunto. Dice Lucas 5, 17: aconteció un día que él estaba enseñando, o sea, Jesús, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. 18. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico,
Procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esa parte ellos lo entendían. Lo que no entendían era que Jesús era Dios. Por eso dijeron: este blasfema. Versículo 22. Entonces Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, y aquí Jesús está probando su omnisciencia, que es un atributo que solo Dios tiene. Conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, como Dios que es, como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dice, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, fíjense, el milagro fue instantáneo. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Pues cómo no, imagínate, al instante un paralítico sana. Pero vamos al versículo 27. Después de estas cosas salió, dice, y vio a un publicano llamado Leví, o sea, Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Pongan mucha atención. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, o sea, los peores enemigos de Jesús, murmuraban contra los discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que decían? Diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: miren, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? Fíjense lo que metieron de argumento, ¿por qué tus discípulos ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los discípulos de los fariseos. Pero los tuyos, dicen, esos comen y beben. ¿Por qué? Él les dijo, 34, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Lo que pasa es que en aquel tiempo había una costumbre que cuando el novio iba hacia el lugar nupcial, lo acompañaban sus amigos y lo iban bendiciendo, iban contentos porque se iba a formar una nueva familia. Entonces dice: ¿podéis acaso los que están de bodas ayunen? Pues no. A ver, ¿quién para ir a una boda ayuna? Pues es un motivo de alegría, ¿no es cierto? Ir a una boda, acompañar a tu familiar, a tu amigo que se va a casar. No es como para ponerse tristes. Entonces dice: ¿por qué acá podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Pues la lógica es: pues no. Dice: mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. El esposo aquí simboliza a él mismo. Y los días en que aquellos ayunarán es cuando Jesús
ascendió al cielo y se vino la persecución sobre los cristianos. Ahí sí había que ponerse bien en la sintonía con el Señor y estar sólidamente fuerte en las cosas del Señor y en el Señor. Y aquí es cuando entonces entra el versículo 36 y les da la parábola. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres por la acción de la fermentación y se derramará. Dice, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del vino añejo quiere luego el nuevo, porque dice, no, el añejo es mejor. Ok, por medio de esta parábola Jesús dio a entender, pon mucha atención, que la enseñanza de los fariseos y los discípulos de Juan pertenecían al pasado, al antiguo pacto. Eran el paño viejo y representaba el Antiguo Testamento, y que él, Jesús, estaba trayendo algo completamente nuevo que no se podía armonizar ni mezclar con lo viejo. En otras palabras, los discípulos de Jesús no podían hacer lo que hacían los fariseos ni los seguidores de Juan el Bautista, que practicaban ayunos, hacían rituales, etcétera, etcétera. No, los discípulos de Jesús pertenecían a un nuevo pacto, con mejores promesas, a nueva forma de vida, un estilo de vida totalmente diferente al anterior hasta el día en que Jesús pisó esta tierra. Y si alguien intentaba unir esas dos, digamos, el antiguo pacto con el nuevo pacto en cuanto a prácticas rituales, lo único que iba a suceder era que todo se iba a echar a perder. El vino se derramaría y la tela cosida en otra tela, una tela nueva, cosida en una tela vieja, se rompería. Pero entonces aquí surge una pregunta: ¿qué representan el vestido y los odres viejos? Bueno, el vestido y los odres viejos representan por lo menos 6 cosas que yo quiero mencionarles ahora acerca de lo que representan el vestido viejo y los odres viejos. Número 1, representan los ritos de la ley. Esos ritos de la ley fueron establecidos por Dios mismo, ciertamente, pero dice la Biblia claramente que esos ritos eran la sombra de lo que había de venir, es decir, Cristo. Los ritos fueron dados por Dios, unos rituales como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, todo lo que estaba en el tabernáculo, el candelabro, la fuente, el arca de la alianza, todo apuntaba hacia ¿quién? Cristo. Entonces, todos esos ritos fueron con el fin de ir revelando a la humanidad su plan de redención. Fue una revelación progresiva, ¿sí? Y todos esos rituales del Antiguo Testamento, repito, apuntaban hacia Jesús. Vamos a Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Y vamos a ver cómo, ya el nuevo pacto fue un pacto que anuló los rituales del Antiguo Testamento. Dice Colosenses 2:13: y a vosotros, ¿ya lo tiene? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué sucedió?
perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos les dan gracias a Dios por eso? Versículo 14, mire, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, todo aquello que nos era contrario, dice, que nos era contraria, esa acta que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La palabra anular significa que la sentencia que había sobre nosotros quedó borrada, sin vigencia, porque el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Entonces, en vista de que él anuló el acta de todas las consecuencias del pecado que nosotros deberíamos de llevar, él las clavó en la cruz, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjese el versículo 16, ponga mucha atención. Por tanto, esa frase es muy importante aquí. Por tanto, significa en vista de o a consecuencia de lo que Jesús hizo en la cruz. Ya, escúcheme bien, la vida cristiana o la vida con Dios ya no consistirá en sombras ni en rituales. Por tanto, nadie, dice, nadie los juzgue, significa nadie los condene en cuanto a cosas de comida. ¿Se acuerda que la ley decía muchas cosas de comida? O en bebida. No, ya nadie los debe de juzgar. O en cuanto a días de fiesta, que la fiesta de los tabernáculos, que la fiesta de aquel, que dice luna nueva o días de reposo. Todas estas serán prácticas rituales que apuntaban, simbolizando que Cristo al venir, ya todo eso iba a quedar anulado. ¿Lo está entendiendo? Ahora, dice el versículo 17, todo lo cual, o sea, las cosas de la comida, de la bebida, los días de fiesta, que si la Navidad sí, que si es pagana, que si no. Entonces, todas esas cosas que todavía muchos no logran entender. Es decir, si algunos lo celebran está bien, y si otros no lo quieren hacer, pues está bien. De eso no se trata el cristianismo. Entonces dice, todo lo cual, o sea, todo eso, ¿es qué dice el versículo 17? Los que están arriba, ¿me oyen? ¿Es qué? Sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es una sombra? No es la realidad, es un reflejo. Pero mira lo que dice, pero el cuerpo es de Cristo. Esa frase, el cuerpo es de Cristo, significa que Cristo era el que proyectaba esa sombra, pero que todavía no venía Cristo a la tierra. Nada más era la sombra. Todos esos rituales que apuntaban hacia Cristo. En Hebreos 8, versículo 1, nos sigue diciendo de esta sombra. Dice así, ahora bien, Hebreos 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos, me espero un segundo, Hebreos 8, versículo 1, cuando lo tengan digan ya, los que están dormidos digan sueñen borreguitos, sueñen con la ovejita que está junto a ti. Hebreos 8:1, ¿ya lo tiene? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús. Acuérdense que había un sumo sacerdote que hacía todos los rituales en Israel. Bueno, ese sumo sacerdote también era una sombra de Cristo, porque cuando moría el sumo sacerdote tenían que reemplazarlo con otro, pero Cristo ya es eterno, ya no necesitamos sumos sacerdotes. Ok, sigo leyendo. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote terrenal está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, sacerdotes, fíjate lo que dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué tenía que ser al pie de la letra el diseño y la construcción del tabernáculo? Porque cada cosa del tabernáculo, las cortinas, todos los colores, las vestiduras del sacerdote, todo, absolutamente todo, tiene un simbolismo que apuntaba hacia Cristo. Fíjese, qué tremendo está esto. Entonces dice, versículo 6, pero ahora ya nuevo pacto, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo, cuanto es mediador de un ¿qué? Mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, o sea, aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, o sea, el antiguo pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, que es el pacto sellado con la sangre de Cristo y no con la sangre de los animalitos. ¿Entendieron? Entonces, el vino nuevo, retomo aquí, representa, el vestido y los odres viejos representan los rituales de la ley que no podían hacer lo que solo Cristo pudo hacer, porque la realidad ya llegó. Entonces, cuando ellos no entienden lo que Jesús está haciendo, no entienden por qué los discípulos no ayunan, no hacen los rituales de la ley, ellos no entendían. Por eso les dice la parábola del paño nuevo, que no se puede cocer junto con un paño viejo, y el vino nuevo no se puede echar en odres viejos. La segunda razón o significado o representación de lo que es el vestido y los odres viejos es que representan las tradiciones que se derivaron del ritualismo de la gente que vivió en el Antiguo Testamento. Tradiciones, digan todos tradiciones. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 5. O sea, como el antiguo pacto no era perfecto, como la misma Biblia dice, pues ellos comenzaron a tratar de hacer sus propias tradiciones, según ellos basados en la ley de Moisés, pero los rituales no pueden cambiar la vida. Entonces dice Marcos 7:5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Miren, aquí esta es otra pregunta, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Le preguntaban a Jesús. Miren, ustedes saben que por puro sentido común nos lavamos las manos antes de comer. Sí, usted se las lava antes de comer, ¿verdad? Ok. Por puro sentido común, hasta te anuncian en la televisión, en la radio, de que lávate las manos para que no te entre algún virus, alguna bacteria. Pues eso es por lógica, por simple sentido común. El problema era que estos escribas y fariseos le atribuían poderes de santificación y poderes milagrosos al hecho de ir a lavarse las manos de una manera ceremonial, y decían: ya con esto estoy limpio de mis tranzas de ayer, ya con esto estoy limpio de mis asuntos que no están muy correctos, y ya me lavo por fuera las manos. Entonces mira lo que les dice Jesús en el versículo 9. Y les decía también Jesús: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra ¿qué? Tradición. O sea, ellos no habían entendido. ¿Qué era más importante? ¿Obedecer a Dios o lavarse las manos en un ritual? Obedecer a Dios. ¿Qué era más de más estima delante de Dios? ¿Dejar de comer o dejar de robar?
por puro sentido común. ¿Sí? Pero ellos lo hacían al revés. Dejaban las cosas más importantes, la obediencia, la fe, la misericordia, el amor al prójimo, para guardar sus tradiciones. Por eso cuando Jesús llega y sana al paralítico y dicen: tus pecados te son perdonados. ¿Qué? Este está blasfemando. Y empiezan a cuestionarlo a Jesús. No, tus discípulos, ¿por qué no ayunan? Porque nosotros ayunamos también. ¿Y ellos por qué no? Y no, ¿están notando cómo ellos se iban a las prácticas externas? Número 3. El vestido y los odres viejos representan la religiosidad sin vida, o sea, las prácticas sin vida. Prácticas que aparentan piedad, pero que en realidad no pueden hacer nada. Mateo 23, 27. Todo esto que estamos viendo es lo que representan el vestido viejo, los odres viejos y el vino añejo. Ya les voy a explicar eso. Mateo 23, 27. Dice así: ay de vosotros, ese ay es de lamentación, escribas y fariseos. Dice una versión: ustedes son hipócritas, les dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Notan el énfasis de Jesús en lo interno, en el corazón? ¿Lo notan? ¿Notan el énfasis de la gente religiosa como estos hombres en lo externo? ¿Lo notan? ¿Cuál es el énfasis de Dios entonces? ¿Lo externo o lo interno? Lo interno, porque para que haya cosas agradables a Dios de manera externa, tiene que ser cambiado, ¿qué? Lo interno. Ese es el énfasis del Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, él iba al mero corazón, él iba al meollo del asunto. Y así todo el Evangelio. El Evangelio es para darnos una nueva naturaleza. Entonces Jesús muestra, pues, por medio de esa parábola, que el vestido y los odres viejos representaban todas esas cosas. Número 4, el vestido viejo y los odres viejos representan también los mandamientos de hombres. ¿En qué sentido? Vamos a leerlo en Marcos 7, versículo 6. Representan los mandamientos de los hombres, o sea, las cosas que se nos ocurren a cualquiera de nosotros, que inventamos de nuestra propia iniciativa, pensando que lo que inventamos, algo que nos sacamos de la manga, es algo que le agrada a Dios. ¿Sí? Esos son los mandamientos de los hombres. Es decir, cosas que se cree que vienen de Dios, pero a la hora que buscas el sustento bíblico, si fue Dios el que ordenó eso, no lo encuentras. Entonces eso se llama mandamiento de hombres. ¿Lo entendieron? Vamos a leer Marcos 7:6. Respondiendo les dijo: hipócritas. Uy, de ahí no los bajaba el Señor. Dice: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo, noten, de labios me honra. ¿Qué significa de labios me honra? De una manera externa nada más. Como decimos en México, de dientes para afuera. Pero acá dentro del corazón hay otra cosa. Dice: de labios me honra, mas su corazón está, ¿cómo? Lejos de mí.
Esa es una frase muy fuerte. O sea, fíjate, tú puedes estar cantando alabanzas al Señor, pero tu corazón está lejos de Dios. ¿Será posible eso? Válgame Dios que sí será posible. Ahí está. Jesús les está recriminando precisamente eso. Ustedes, les dice, son hipócritas, piensan que por lavarse las manos, por comer el pan de esta manera, por no comer estos alimentos, por hacer aquello, ponerte tal vestido, ponerte tu gorro acá, quitarte esto no sé cuánto, guardar un sábado, el domingo no, guardar la fiesta tal. Ustedes piensan que con eso me tienen contento. Pues están muy equivocados. En otras palabras le está diciendo eso. Eso es lo que ustedes creen que a mí me agrada, pero no. Seguimos leyendo. Versículo 7. Mira esto, pues en vano me honran. ¿Qué significa en vano? Inútilmente. No tiene sentido lo que nosotros hacemos si es de labios para afuera. No tiene sentido. No tiene sentido que usted venga a este lugar un jueves y diga, pues es que tengo que ir. ¿Tiene que? ¿Tiene que qué? ¿Que venir? Oiga, no. No tiene ningún sentido que usted diga, ay, tengo que dar mi ofrenda. ¿Tiene que dar? ¿Cómo que tiene que dar? ¿Qué no dice la Biblia que Dios ama al dador? Ese es el vino nuevo. Ese es el vino nuevo. Dios ama al que da con alegría, no al que tiene que darlo. Porque si no doy, luego me va mal. Eso es brujería. Eso es superstición. No, el cristiano da no para ganarse el favor de Dios, sino da como una muestra de gratitud y de que cree que el evangelio es poder para salvar y que por medio de lo que damos se extiende el evangelio. Hay veces que yo he tenido que hacer viajes para predicar a lugares que son lejanos y a veces no he podido hacerlos porque no hay recursos. Y bueno, de esto hablamos hace 8 días, ¿no? Tocamos este punto. Entonces, no puedo repetir ya el principio. Pero en vano me honran, dice. No, tiene que ser algo genuino, producto de algo que pasó en tu interior, no en tu exterior. Dice, en vano me honran enseñando, fíjate el versículo 7 ahí, pon tus ojos. Enseñando como doctrinas, o sea, como si fuera doctrina de Dios, enseñanza de Dios, mandamientos de hombres. Ay, yo tengo tanto temor de esto, como usted no se imagina, que de pronto nos podamos ver envueltos en estar enseñando algo que Dios nunca dijo. Eso cae en mandamientos de hombres. Y los mandamientos de hombres que la gente practica no tienen poder alguno para hacer absolutamente nada en cuanto a tu vida santificada, en cuanto a agradar a Dios. Por eso dice que es en vano. Entonces les dice, ustedes enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, o sea, haciéndolo a un lado, se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, ese era otro asunto, y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En vano. Todo eso representa, mis queridos hermanos, el vestido y los odres viejos. Número 5 de lo que representan: el tratar de ser justificados por las obras. Eso representan también el impulso humano por hacer buenas cosas para ganarse la aceptación de Dios. Pero vamos a ver lo que dice Romanos 3:20. O sea, la naturaleza humana quiere su granito de gloria, ¿sí? De reconocimiento. O sea,
yo voy a hacer esto, yo doné tanto a los niños pobres de no sé dónde, yo hice esto, yo voy a hacer lo otro. Dios es pura gloria a la carne, ¿sí? Pero dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, o por practicar todo lo que ya vimos, dice, ningún ser humano, ¿qué? Será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque al ver que no podíamos cumplir la ley, nos dábamos cuenta de nuestra condición pecaminosa. Entonces, cuando llega Jesús y les dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no, hombre, pues no, hay que guardar el sábado, hay que celebrar la Pascua, matar el corderito, hay que guardar tal día, el día de luna nueva, no hay que comer esto. Y Jesús dice, no, todo eso era sombra. Entiéndanlo de una vez por todas. La realidad que soy yo, aquí estoy. En otras palabras, ahí en Juan les dijo eso. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Y Él era la luz que alumbra a todo ser humano. Entonces obviamente que chocaba lo nuevo del nuevo pacto con lo antiguo. Y a eso se refiere. Siento por allí como que están entendiendo. Eso me da mucho gusto. Y el número 6 de lo que representan los odres viejos y el vino viejo, representan lo rutinario de una vida religiosa sin vida. O sea, la rutina. Qué horrible es eso de la rutina. Vamos a Colosenses 2:20. Cuando tú sientas como que estás cayendo en una rutina, en un amodorramiento, en una, así como que te vuelves así indiferente, tiempo de sacudirte, tiempo de sacudirte, porque entonces tú no estás viviendo un cristianismo que sale de tu nueva naturaleza. Colosenses 2:20. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o las cosas que ustedes antes creían que los acercaban a Dios. Hay un reclamo de Pablo a los colosenses aquí, Dice, si ustedes ya murieron en cuanto a todas esas cosas, ¿por qué? Dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os volvéis a someter a preceptos tales como no manejes esto, no gustes aquello, no toques aquello, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Pongan atención, cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo 23. Tales cosas, o sea, eso de no comas esto, no te contamines con esto, no hagas el otro, repósate el sábado. Dice, tales cosas tienden a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto, ¿qué? Voluntario, o sea, que tú lo quieres hacer. A veces me preguntan, oiga pastor, ¿cuál es la manera bíblica de ayunar? Y mi respuesta, se les voy a decir lo que les respondo. Y yo sé que va a sorprender a algunos, pero ayunar en la Biblia nunca ha sido un mandamiento. No hay un mandamiento que diga debéis ayunar. Jesús dijo cuando ayunéis. O sea, es una práctica no para ganarse el favor de Dios. ¿Cuántos de nosotros o cuántos cristianos hacen esto? Híjole, yo quiero ver si salgo en las listas de la UDG. Voy a ayunar. Mire cómo suena eso, O sea, voy a dejar de comer para salir en la lista de la UDG. ¿De dónde sacaron eso? De su mente religiosa. Voy a ayunar para que me den ese trabajo que tanto quiero. Hermano, ¿sabe? Los discípulos ayunaban en el libro de los Hechos, pero el ayuno siempre iba relacionado
con buscar hacer la voluntad de Dios netamente espiritual, no para lograr cosas materiales. Porque si no, estamos en lo mismo. Otra que hacen es respecto a la cena del Señor. A nosotros nos dicen, no, ellos no son cristianos porque no celebran la cena del Señor. Espérame, ponga atención. Jesús dijo, y Pablo lo ratifica en el Nuevo Testamento. Pablo dice, yo recibí de Jesús lo que también les enseñé, que la noche que el Señor tomó pan, dijo, así es que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Haced esto, dijo Jesús, las veces que lo hiciereis, en memoria de mí. Esa frase, las veces que lo hiciereis, si yo quiero lo hago diario, o si que yo quiero lo podemos hacer diario, o cada domingo, o cada mes, o algunos lo hacen una vez al mes, otros lo hacen cada domingo. Hay iglesias cristianas que lo hacen cada domingo, pero se vuelve un ritual de tal manera, sin vida, que ya nomás llegan y pues ya, y vámonos. ¿Sabe una cosa, hermano? De eso no se trata el cristianismo. Si no volvemos a tratar de imputarle a los rituales cosas, el mero rito de recordar por medio del símbolo del pan y del vino, y de recordar a Jesús, el mero rito no produce absolutamente nada. Y ese tema lo voy a tocar en el tema que estoy desarrollando los domingos, sobre temas de importancia para la iglesia. Porque si no, ya estamos en la misma, atribuyéndole a un ritual, porque es un rito, es de los dos ritos que dejó el Señor, solamente. Pero estos nunca son para obtener algo. Los dos fueron, uno fue el bautismo y otro fue la cena del Señor. El bautismo es para hacer una proclamación pública de que somos de Cristo y que dejamos nuestra vida pasada, etcétera, etcétera. Y la cena del Señor es para recordar lo que Él hizo en la cruz por nosotros, pero nunca es para obtener algo. Si no, repito, ya estaríamos haciendo lo mismo, estaríamos cayendo exactamente en lo mismo. No, se trata de entender. Por eso aquellos no entendían. Nosotros necesitamos entender. Por eso Jesús les dice esta parábola. Ahora, ¿qué representa entonces el vestido nuevo y el vino nuevo? ¿Qué representan? Bueno, les voy a dar por lo menos 4 cosas que representan el vino nuevo y el vestido nuevo. Número 1, representa el Evangelio de Jesucristo. Por supuesto. ¿Qué era lo que representaba al Antiguo Testamento? La ley. ¿Sí? ¿Qué es lo que se enfatiza en el Nuevo Testamento? El Evangelio. Y la ley y el Evangelio no están peleados entre sí, cada uno cumplió su propósito. Entonces, vamos a Romanos 1:16. El vino nuevo representa entonces el Evangelio de Jesús. Romanos 1:16 dice Pablo aquí algo importante. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, ¿qué significa Evangelio? Ustedes saben, las buenas nuevas de Jesús. Ahora, él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios. Fíjense lo que es el Evangelio, para salvación, pero noten la frase que sigue a continuación, a todo aquel que celebra el sábado, que se lava las manos, que guarda el día, la luna nueva. ¿Eso? No. Que celebra el bautismo, que la Santa Cena, que no se pone aretes, que no se pone esto, que no se pone aquello. ¿Eso dice? No, no. El Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Esa aseveración está en todo el Nuevo Testamento. Estaba escondida en el Antiguo Testamento. Moisés dice la Biblia que Moisés, Abraham fueron justificados por la fe. Ahí estaba escondido, pero no todos lo captaban.
Dice entonces que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o el declarar justo a los hombres, se revela por medio de ¿qué? De la fe. Y para fe, para que seguir creyendo, no para hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, ¿quieres vivir una vida que verdaderamente agrada a Dios? Fe. ¿Pero en qué sentido? En creer lo que el Evangelio dice. ¿Entendieron? Y no solo creerlo, sino hacerlo. Eso es lo que significa, lo que representa el vino nuevo. Por eso ellos rechazaron la conducta de los discípulos, juzgaban a Jesús. Come con los publicanos, si supiera quién es esa mujer pecadora, no dejaría tocar, y todas esas cosas. Número 2 de lo que representa entonces el vestido nuevo y el vino nuevo, representa la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Es el regalo de Dios. Gracia es favor inmerecido. Es un regalo inmerecido. Y la salvación es un ¿qué? Un regalo. ¿Te lo ganaste? ¿La salvación te la ganaste? No. Merecíamos la condenación. Pero al creer en ese momento que tú creíste, operó la gracia. Y sin merecerlo, como dice el himno antiguo, y sin merecerlo, Dios me regaló la salvación. Solo porque creí, no hice nada. Y aún la misma fe, Dios me la dio. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. O sea, el oír el Evangelio produce la fe que te salva. Entonces, dice así, ahí en Romanos 3:24, nos dice así, búsquenlo, Romanos 3:24. La gracia de Dios, eso representa que es contrario a la ley. Entonces están viendo cómo no representa nada de eso de que las nuevas formas de evangelizar y quién sabe cuánto rollo inventan. Para nada. Romanos 3:24, ¿ya lo tiene? Vamos a leer, dice, siendo justificados, o sea, declarados justos, gratuitamente, gratis, por su gracia, mediante la redención o el pago que Jesús hizo, que esa redención es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, que es la única que nos podía borrar los pecados, porque es una sangre pura, limpia. Hablé de eso el domingo. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso representa, hermanos, el vestido nuevo y el vino nuevo, la gracia de Dios. Entonces es obvio que no puedes mezclar, porque el vino se pierde y el vestido se rompe. No, el pacto antiguo quedó ya sin vigencia. Vivimos en el nuevo pacto, sellado con la sangre del Cordero. Y número 3 de lo que representa el vestido nuevo y el vino nuevo, representa una nueva creación en Dios. Es decir, que si no hay una nueva criatura, una nueva creación, no sirve de nada. Gálatas 6:15 y 16 representa una nueva creación en Cristo. Aquí dice Pablo lo siguiente: porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale nada. Y la circuncisión era un ritual del Antiguo Testamento. ¿Estamos? Ok. En Cristo, dice Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión.
O sea, que seas o no circuncidado como un ritual para decir, este es un judío, este es un hijo de Dios. No, ¿qué es lo que vale? Una nueva creación. Eso es lo que vale. ¿Y qué significa una nueva creación? La circuncisión, decía Pablo, no es la de la carne, sino la del corazón, la de acá adentro. Que quítese aquella dureza del corazón, aquello que cubre el corazón. Y eso solamente Dios lo puede hacer a través del nuevo nacimiento. Y la cuarta cosa que representa el vestido nuevo y el vino nuevo es que solo por Cristo podemos ser nuevas criaturas, solo por Él. No es por hacer mis rituales, no es por dar mucho diezmo, no es por dar mucha ofrenda, no es por ayunar mucho, no es porque hacemos o deshacemos, no, sino es solamente por Cristo. ¿Qué significa esto? Por lo que Él hizo en la cruz. Tú miras la cruz, crees ese sacrificio y tus pecados son ¿qué? Perdonados y borrados y olvidados de la mente de Dios. Qué maravilla, ¿no? Vamos a leer 2 Corintios 5:17, que no es más ni lo busquen, todos nos lo sabemos de memoria. De modo que si alguno no está en Cristo, todavía no es una nueva creación. Ese es lo contrario. Pero ¿qué dice el texto? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Entonces, si alguien no está en Cristo, está en sus tradiciones, está en sus mandamientos de hombres, está en lo que se le antoja acá arriba, está en su vana adoración, no le sirve absolutamente de nada. Entonces, escucha el evangelio y se pone como los del tiempo de Jesús. No, pero ¿cómo? Dicen. Y no entienden. No, pero también nosotros, ayúdate que yo te ayudaré. No, uno tiene que hacer algo para salvarse. No, mi estimado, tú no tienes que. Mira, tanto has hecho que todavía sigues perdido. Y ese choque que tiene la gente de hoy cuando escucha el evangelio, yo he escuchado a mucha gente decir, ay sí, ¿a poco nada más me arrepiento y ya soy salvo? Sí, fíjate, ay sí, qué fácil. No, uno tiene que hacer cosas para lavar sus pecados. Imagínate, hacer cosas para lavar sus pecados. ¿Cómo qué, mi estimado compadre? No, pues darle a los niños pobres del padre Cuellar, darles ahí, llevarles zapatitos. Allí yo estoy lavando mis pecados. Blasfemia. ¿Cómo unos zapatos, por más nuevos que estén, pueden lavar tus pecados? ¿Están entendiendo? Imposible. Ahora, vámonos a Lucas 5:36 rápidamente para irnos sobre el final de este asunto. Jesús dice pues, nadie, digan todos, nadie. Es que esto está muy interesante. Dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Estoy en Lucas 5:36. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie, digan todos nadie, echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Yo quiero hacer un énfasis en la palabra nadie. ¿Por qué Jesús dice, nadie se le ocurre cortar un pedazo de un vestido nuevo y lo cose en un vestido viejo? Nadie. ¿Saben qué está haciendo Jesús aquí? Por simple sentido común. O sea, Jesús está apelando a la más mínima inteligencia del ser humano. Que alguien diga, no, pues yo estoy medio así. O sea, aunque estés medio así, aún así lo puedes entender, mi estimado. Aunque estés así. Nadie dice, a nadie se le ocurre. Señoras, ustedes que cosen la ropa, ¿se les ocurrirían en un vestido nuevo añadirle un pedazo de tela vieja?
¿Verdad que nadie, ninguna, de plano tenía que ser marciana la señora para hacer algo así, ¿no? O sea, necesitaría de plano estar, yo pienso que hasta endemoniada, para comprar un vestido de 3,000 pesos y cortarle allí una bastilla más larga y agarrar un pedazo de vestido viejo. Nadie, Jesús dice, nadie se le ocurre hacer esas cosas. Sentido común. A propósito, mire, déjeme leerle un escrito que alguien me mandó por allí, que yo a veces los comparto a los estudiantes. Se llama "Ha fallecido el sentido común". Se lo voy a leer, ponga atención. Dice: hoy lloramos la muerte de un querido amigo, se llamaba sentido común, que ha estado entre nosotros durante muchos años. Será recordado por haber sabido cultivar lecciones tan valiosas como, por ejemplo, que hay que trabajar para poder comer y tener un techo propio sobre tu cabeza, o que se necesita leer todos los días para aprender. Sentido común vivió bajo simples y eficaces consignas como: no gastes más de lo que ganas. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente cuando se le aplicaron reglas bien intencionadas pero ineficaces, y entró en coma el sentido común, como por ejemplo buscar informes respecto a un niño de 6 años que fue acusado de abuso sexual por haberle dado un beso a una compañerita de su clase. O sea, no sé si están entendiendo la ironía, ¿sí o no? Ok, pues es que los veo así como... Sentido común empezó a perder terreno cuando los padres atacaron a los maestros solo porque ellos hicieron el trabajo que ellos deberían de hacer, que era disciplinar a sus ingobernables hijos. Declinó aún más y más cuando las escuelas debieron requerir un permiso de que los padres, un permiso de los padres para prohibir la comida chatarra, o para ver si les podían dar una aspirina cuando les doliera la cabeza a sus niños. Sentido común perdió el deseo de vivir cuando los 10 mandamientos se convirtieron en materia de risas, cuando algunas iglesias se convirtieron en negocios y los criminales empezaron a recibir mejor trato que sus víctimas. Sentido común empezó a morir cuando la Comisión de los Derechos Humanos defendió más al delincuente que a la víctima. O cuando una mujer golpeada denunció el hecho y le preguntaron, ahí el Ministerio Público, ¿tiene pruebas como un video o fotos donde se vea que su esposa la estaba golpeando? Para sentido común fue un duro golpe, uno que ya no se pudo defender. Como por ejemplo, si usted entra a su casa y se defiende de un ladrón que está ahí adentro, y luchan, y usted pues le da un golpe, y el ladrón va y te demanda porque lo agrediste. Y así muchísimos casos más de nuestra vida terrenal. La muerte de sentido común fue precedida por las de sus padres, ya se murieron también. Los padres del sentido común se llamaban la verdad, la confianza. La esposa del sentido común se llamaba discreción, ya se murió también. Tenía una hija que se llamaba responsabilidad, también se le murió. Y la de su hijo se llamaba raciocinio, también ya se murió. Pero le sobreviven 3 hermanastros. Uno se llama conozco mis derechos, otro se llama aquel tiene la culpa, y el tercero se llama yo soy víctima de la sociedad. Bueno, no hubo mucha gente en su funeral porque muy pocos se enteraron de que se había muerto el sentido común. Está bueno ese, ¿no? Y Jesús dice, ok, no tiene nada de revelación, están tapados, están cerrados, pero yo voy a apelar al mínimo sentido común de ustedes. Nadie, absolutamente nadie, va a meter vino nuevo en odres viejos, porque todos sabían que el odre tenía que ser nuevo, igual que el vino, porque al hacer la fermentación se expande, eran cueros, pieles de animales,
y se expandía y se conservaba y se añejaba y quedaba un buen vino. Dice, pues ninguno está tan tontito para meter vino nuevo en odres viejos. O sea, la vieja naturaleza, la vieja forma de vida. O sea, tú no puedes vivir el cristianismo si no has nacido de nuevo. Vas a reventar y se desperdicia lo uno y lo otro. Entonces, termino con esto, concluyo con esto. Nadie que está, en otras palabras, Jesús está diciendo, nadie que está acostumbrado al... me adelanté, un versículo, quiero tocarlo rápidamente, el 39, es el último, Lucas 5:39. Porque en el 38 dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Pero luego el 39 parece como sacado así de... como que está medio extraño, pero no, se los voy a explicar. Dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Qué significa eso? Significa que nadie que está acostumbrado al vino añejo, o sea, las tradiciones, las doctrinas de hombres, el legalismo, los rituales, ganarse la salvación por hacer buenas obras, etcétera, etcétera. Nadie así, que está acostumbrado como los fariseos, querrá beber del vino nuevo, o sea, del evangelio de Jesús. Como la gracia que nos salva, no lo quieren beber. La necesidad de nacer de nuevo, no quieren eso. Vivir una vida de santidad interna y externa, y no solamente externa, no van a querer. Todos dicen, no, espérame, lo añejo es mejor. Qué difícil, ¿no? Claro, los que saben de vino dicen, no, a mí no me des vino, no, a mí dame. Esta es una cosecha del 1820 y tanto. Esta botellita vale $2,000. Este es un vino. Pues no me vengas con que vino de California, México, que apenas fue envasado hace... No. O sea, el que conoce de vinos dice, yo quiero el vino añejo, porque ya saben, para ellos es lo mejor. ¿Qué significa? Espiritualmente, que la gente se acostumbró tanto a los rituales, tanto a las tradiciones, tanto al hacer cosas, que cuando les das el vino nuevo dicen, no, el añejo es mejor, y me quedo con mi vino nuevo, añejo, no quiero el nuevo. Conclusión, así rápidamente: tela vieja, odres viejos, vino añejo significan ritos de la ley, tradiciones, ritualismo, religiosidad, mandamientos de hombres, justificación por obras, rutina, ritualismo, etcétera. Tela nueva, odres nuevos, vino nuevo representan el evangelio de Cristo, la salvación por fe, la gracia de Dios a través de Cristo. Todo esto invalidó ese ritualismo. Todo esto es por obra de Dios, es decir, por gracia, una nueva creación en Cristo. Es necesario nacer de nuevo, porque solo Cristo nos puede hacer nuevas criaturas. El vino nuevo es el nuevo pacto sellado con la sangre del Cordero, que en síntesis es el mensaje del Evangelio. Cristo murió por tus pecados. Eso es lo que significa la parábola, hermanos. Cuando alguien te diga, no, que tengo una nueva revelación, oye, pero no está en la Biblia, no, es que este es vino nuevo, no inventes, dile, no inventes, a eso no se refiere. Oremos y demos gracias al Señor, que nos dé esa gracia para poder ser odres nuevos y que Él deposite el vino nuevo. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que siempre es tan fresca, actual, que siempre nos hablas, nos confrontas, nos guías, nos reprendes, nos enseñas, nos consuelas. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque hemos entendido que ser cristiano no son rituales, no son tradiciones,
No son compromisos religiosos, ni mucho menos. Es una vida consagrada, entregada, de obediencia, una vida que glorifica a Dios, una vida donde el cristiano, el justificado por la fe, por gracia, da fruto para Dios. Es una vida donde el Padre, por el Espíritu Santo, va formando la vida de Cristo, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Dale gracias al Señor. Dile: Señor, gracias por tu palabra, gracias por el vino nuevo. Si tú eres un odre viejo, no, por eso no puedes recibir el Evangelio. Pero el arrepentimiento te hace esa nueva creación. Entonces tú puedes ser un odre nuevo. Y es cuando el Señor empieza a depositar todas sus verdades. Y tú empiezas a disfrutar de aquellas verdades de Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por revelarte a nosotros en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.